Bien, les decía que los bienes de uso son aquellos bienes tangibles, bienes corpóreos, que se incorporan al ente con el fin de ser utilizados en la actividad principal, la actividad operativa. Tienen una vida útil mayor al año, no están destinados a la venta y son de valor significativo. Cuando hablamos de la vida útil, nos estamos refiriendo al tiempo, la cantidad de años que un bien es de utilidad o genera beneficios para el ente. Con esto estamos queriendo decir que si un bien que es tangible, que puede tener una vida mayor al año, que tiene un valor significativo, no fuera de utilidad o no le generara beneficios al ente, entonces no estaría dentro de este rubro, ni tampoco estaría dentro del activo. ¿Sí? Siempre tenemos que basarnos en el concepto principal de lo que es el activo, que son aquellos bienes tangibles o intangibles que se espera obtener, de los cuales se espera obtener ingresos en el futuro. ¿Sí? Por eso, cuando uno hace una erogación en un bien de cambio o una compra de un bien de cambio o un bien de uso, no se considera un resultado y se activan estos conceptos por el hecho de que van a permanecer, mientras permanezcan en el ente, se espera que vayan a obtener ingresos en el futuro. Por lo tanto, tampoco están destinados a la venta porque la intención del ente, cuando los incorpora, no es venderlos, sino ser utilizados, ¿sí? Y de valor significativo. Hay una pregunta, por ejemplo, con respecto a esto último, hay una pregunta en el punto 3 del trabajo práctico, del trabajo teórico 19, que dice, en una gran empresa siderúrgica, eh, ¿qué tipo de recurso representa un destornillador de propiedad del ente? ¿Qué tratamiento contable le daría? ¿Por qué? ¿En base a qué principio o concepto contable? ¿No? Entonces uno dice, analizamos un destornillador. Un destornillador es un corpóreo, es un tangible, ¿sí? Tiene una vida útil mayor al año, se supone que va a ser utilizado durante varios años. No va a estar destinado a la venta, es decir, va a ser utilizado en la actividad principal. Pero hay una condición que no cumple, que es la significatividad, el principio o concepto contable de significatividad. Eh, Nosotros vimos cuando hablamos de recursos significativos y no significativos, hablamos de la importancia relativa para considerar la significatividad que debe tener un bien con respecto al valor de un bien con respecto al total de un activo. Imagínense si comparáramos el valor de un destornillador que puede valer 100 pesos con el total del activo de una empresa siderúrgica, una gran empresa siderúrgica, que puede tener 5.000 millones de pesos en bienes. Es como una gota de agua en un océano, es algo insignificante. Por lo tanto, entonces, a no cumplir la significatividad o el principio de significatividad, en el caso de este destornillador, si bien reúne las otras condiciones, es considerado un resultado, un gasto. ¿Sí? Así que el valor significativo es lo importante. Alguien podrá decir, y bueno, pero en una empresa, ¿cómo sabemos que algo es significativo o no? Generalmente la empresa tiene pautas para decir, para establecer que a partir de un determinado valor, esos bienes son considerados significativos y se incorporan como bienes de uso. De con lo contrario, todo lo que esté por debajo de ese valor es considerado un resultado, por más que reúna las otras condiciones. Es decir, que todas estas condiciones se tienen que dar de forma simultánea. También consideramos bienes de uso aquellos que se encuentran en construcción, en elaboración, y los que se encuentran en tránsito, siempre que tengan como destino el uso en la actividad principal. ¿Mm? El ente puede estar construyendo un sector, ampliando el sector de administración, y por lo tanto eso no se está usando, se está construyendo. Bueno, todas esas paredes que se van levantando no sufren
Es decir, es un bien que consideramos bienes de uso, lo consideramos igual, pero en la condición de que se encuentran en construcción. Esa es la aclaración que debemos hacer. Inmuebles en construcción o inmuebles en tránsito. Con respecto a esto último, de los bienes que se encuentran en tránsito, volvemos al tema de los bienes de cambio, ¿no? Es decir, cuando se adquiere la propiedad, cuando el ente es propietario del bien de uso, ahí utilizamos el mismo criterio que hemos utilizado en los bienes de cambio, cuando los bienes se retiraban desde el domicilio del vendedor. Es decir, que la propiedad, en resumen, la propiedad del bien se adquiere cuando el proveedor realiza el embarque o la carga en el transporte y ahí finaliza su responsabilidad. Y el comprador se encarga de todos los gastos de traslado. Bajo esa condición, estos activos llevan el nombre en tránsito. En este caso, maquinarias en tránsito, rodados en tránsito, etcétera, el seguro y este tipo de bien. Y bueno, Gustavo, sí, hola Gustavo, buenos hola, buen días. día. Mirá que estás siempre en la misma diapositiva, no pasa, no sé No, si vos no, pasaste, no, no la pero... pasé. No, no estoy en la misma. Ah, bueno, está Porque estoy, trabada. Ah, bueno, estaba discúlpame. analizando el concepto, los párrafos del concepto para que tengamos en cuenta, lo puse también en cursiva, Ah, tengamos en cuenta todas las características. ¿Sí? Sí, ahora lo busco. discúlpame, pensé que ibas a No, no, avanzar. no, no, lo tengo presente. Gracias, igual. Bueno, y por último, se incorporan al patrimonio del ente por adquisición, producción, aportes y donaciones. En la misma forma de incorporar los bienes de cambio. En esto se asemejan, ¿no? Así que no hay en eso no hay diferencia. Bueno, entonces queda claro cuáles son la definición, las características. Con esto estamos cubriendo el punto 1, digamos, del trabajo teórico. ¿Mm? Bueno, tenemos clasificación, ya que también hay un punto que nos pregunta qué cuentas sintéticas se pueden incluir. Lo podemos clasificar en bienes no sujetos a desgaste ni agotamiento, en bienes sujetos a desgaste. Profe, Sí, escucho. está trabado. ¿Cómo está trabado? ¿El qué está trabado? En la portada aparece la filmina. ¿No lo ven ahí? ¿Lo ven ahí la etapa de clasificación? No. Quedó trabado en donde dice concepto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de solucionarlo. Bien. Acá tenemos una clasificación de los bienes de uso en bienes no sujetos a desgaste ni agotamiento, en bienes sujetos a desgaste por su uso, bienes sujetos a agotamiento. ¿Cuáles son aquellos bienes no sujetos a desgaste ni agotamiento? Bueno, el más común de todos son los terrenos. Y cuando hablamos de los terrenos, nos referimos a los terrenos urbanos, a los terrenos de ciudad. Ya que un terreno en una zona agropecuaria pueden llegar a tener agotamiento, ya que al ser destinados a la actividad agropecuaria sufren agotamiento de nutrientes y por lo tanto para generar buenas cosechas a veces se los deja recuperar esos nutrientes. Entonces, cuando hablamos de los terrenos nos referimos específicamente a los terrenos urbanos, ¿sí? Tampoco se desgastan ni sufren agotamientos los bienes en construcción. Bienes que no sufren desgastes ni se agotan, o sea, ni se consumen. Bienes sujetos a desgaste por su uso. Los bienes sujetos a desgaste por su uso. Tenemos los edificios, las maquinarias, muebles y útiles, instalaciones, rodados, equipos. Como ven,
todos bienes que la mayoría ya los conocen. Cuando hablamos de edificio estamos hablando de la parte edilicia, no de la parte del terreno, ya que la parte del terreno está dentro de los no sujetos a agotamiento. Las instalaciones, nos referimos a instalaciones, a aquellos bienes a ser utilizados que se encuentran adheridos a una superficie, es decir, o a la pared, al techo o al piso, ¿sí? Están fijos, están fijados a una superficie. Los muebles y útiles son aquellos bienes utilizados en la actividad administrativa, como pequeños útiles, abrochadoras, o no sé, algunos momentos se usaban máquinas de escribir o máquinas de calcular, ¿no? Escritorios, sillas. Y la parte de equipos se refiere a la parte de computadoras, la parte de impresoras, ¿sí? Bueno, y después están los bienes sujetos a agotamiento. Los bienes destinados a explotación de carácter extractivas, como por ejemplo son los pozos de petróleo, que tienen una capacidad limitada, ¿no? Su capacidad de producción está en función a la cantidad de barriles de petróleo que contiene. En las minas se utilizan para extraer metales preciosos como el oro, plata, bronce. Y las canteras también son aquellas excavaciones que se hacen en terreno para obtener materiales para la construcción, como por ejemplo cantos rodados, piedras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son bienes que van sufriendo agotamiento en la medida que se van haciendo las tareas extractivas. Todas estas situaciones de desgaste, de agotamiento, generan un concepto que es lo que vamos a ver más adelante como la depreciación de estos bienes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos estos bienes sufren depreciación porque los terrenos y los bienes de uso en construcción no están sujetos a estos desgastes o agotamientos. Bien. Bienes de uso o valor de incorporación, que lo señalo con una B larga y una I, porque lo repito varias veces. Bueno, los bienes adquiridos o producidos se incorporan a su valor de costo, que ya es su criterio básico de evaluación. Todo lo que se compra o se produce tiene que estar dado por ese valor. El valor de incorporación está dado por el precio de compra, que sería el precio neto de descuentos, más los gastos necesarios para su puesta en marcha. Gastos necesarios para su puesta en marcha. Por lo tanto, entonces, ¿qué consideramos aquí como gastos necesarios? Bueno, uno dice, bueno, necesario, todo necesario para que el bien se incorpore al patrimonio, pero eso no basta. Sino también se incurren todos aquellos gastos necesarios para que esté en condiciones de funcionar. Y ahí lo subrayé y puse para su puesta en marcha, no hasta el momento que empieza a utilizarse. Ya que la puesta en marcha puede ser un momento distinto al que se produce cuando empieza a ser utilizado. El ente puede comprar un camión, lo pone en marcha, está en condiciones, pero no lo usa hasta dentro de 2 meses, porque no se producen ventas o todavía la actividad no está en funcionamiento. Lo mismo puede pasar con una máquina, que la máquina se instala, se la pone en marcha, pero no se la utiliza porque las materias primas para producir todavía no están en la empresa. Por lo tanto, entonces, hay entonces un momento que es la puesta en marcha, que es la condición para verificar que el funcionamiento está perfecto del equipo, y a partir de ese momento cualquier otro gasto que se incurra en el bien es considerado un resultado y no se activa el valor de incorporación.
Un ejemplo de esto puede ser los seguros, ¿no? En el caso de los seguros, el ente contrata un seguro sobre el bien, desde que se traslada, se incorpora, muy bien, hasta que se produce la puesta en marcha, este seguro se va activando, pero ya a partir de ese momento, una vez que está ya en condiciones de ser utilizado, ya el gasto de seguro pasa a ser un resultado y no se incorpora al valor de incorporación. Bueno, en cuanto a como ejemplo de gastos necesarios, están los seguros, como bien les decía, el flete o los gastos de traslado, todo lo que es, como ya vimos en el caso de los bienes de cambio, en el caso de bienes importados, los gastos de aranceles de importación, de traslados, ¿sí? De seguros, de carga y descarga, los gastos de instalación de la máquina. La máquina no se instala en un segundo, sino que una máquina en una empresa implica toda una adaptación del espacio, donde hay que por ahí acomodar, romper paredes o para los cableados. Todo ese gasto son incorporados al costo. También son incorporados al costo los gastos de capacitación de la persona que va a utilizar el equipo o la máquina. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, todo gasto que se incurra para que esa persona esté en condiciones de operar una máquina o cualquier otro bien, equipo, el que sea, es también activable. Por lo tanto, entonces, una vez que el bien está en condiciones de funcionar o ser utilizado, se suspende la activación de estos gastos, se dejan de cargar al costo de incorporación y pasa a ser un resultado. Se los considera un resultado para el ejercicio en curso. Bien, una aclaración que muchas veces en el caso de comprar una máquina o comprar un rodado como un camión, se requiere a financiamientos, ¿no? A veces un rodado se puede comprar prendado, hay que pagar intereses al banco, o en el caso de comprar una máquina, lo mismo, se recurre a financiamiento. Los intereses que el ente tenga que abonar por el financiamiento de la compra no forman parte del costo. Es decir, que esto también corre para el caso de las mercaderías. Es decir, los intereses, los componentes financieros no están incluidos en el valor de incorporación. Bien, y por otro lado, tenemos los bienes de uso que se incorporan al patrimonio por aportes o donaciones que se evalúan a valores corrientes, o sea, valores de mercado, tal cual hemos visto en el caso de los bienes de cambio. Recordemos que si no existe un valor de mercado transparente para estos bienes aportados, ¿no? Porque estamos hablando de bienes que ya han sido utilizados, se puede recurrir a tasaciones oficiales, ¿no? O periciales. Bueno, una vez incorporados estos bienes, se van a evaluar a lo que se denomina el valor residual. El valor residual equivale a lo que llamamos valor libro, valor contable que tienen estos bienes. Y este valor residual surge de la diferencia entre el valor de incorporación, el de costo que tiene estos bienes, menos un concepto que se llama depreciaciones acumuladas, que ya vamos a ver de qué se trata. Hay una pregunta en el punto 11 del trabajo teórico que nos pregunta si el valor residual de un bien de uso representa el valor real del mismo. Si esta diferencia entre el valor de incorporación y menos los desgastes que ha sufrido, el valor de desgastes que ha sufrido el ente, el bien durante su permanencia en el ente, es el valor real, diríamos que no,
el valor de mercado difiere tranquilamente del valor residual. No necesariamente es el valor de mercado. Este sería el valor contable, el valor de libros, el valor que queda evaluado en la contabilidad del ente. Entonces, recordemos siempre, el valor residual es el valor al cual quedan cuantificados los bienes que se consideran partícipes de este rubro. Ahora entonces vamos a ver lo que es la depreciación. Recordemos que no todos los bienes de uso se deprecian, ¿sí? Es decir, la mayoría se deprecian, porque si no en el concepto decimos son bienes que se deprecian. La mayoría de estos bienes se deprecian, ¿no? El término depreciación significa pérdida de valor. Es decir, estamos tratando un tema relacionado a la pérdida de valor. Ahora vamos a ver qué es esta pérdida de valor, por qué se genera, por qué se produce, qué tratamiento contable le damos. La diferencia entre lo que se considera el valor de incorporación y el valor estimado del bien al finalizar su vida útil, también llamado valor de recupero, da como consecuencia el concepto de valor a depreciar. Es decir, acá tenemos dos componentes. El valor de incorporación, que ya lo hemos visto recién, que es el valor de costo, el valor que se incorporó finalmente el bien al activo, y el otro es el valor que el ente espera que vaya a tener una vez que haya transcurrido su vida útil. Muchas veces una maquinaria, por ejemplo, que ha sido usada y ya finalizó su tiempo de vida útil, puede tener un valor económico para que sea vendida como chatarra, como hierro. Puede tener alguna funcionalidad para otra actividad. En fin, por lo tanto, entonces, ese valor de recupero, el valor estimado del bien al finalizar la vida útil, no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen los ingenieros mecánicos, que establecen el valor que puede tener ese bien una vez que ya no sirve para la empresa. Eso es lo que se llama valor de recupero. Por lo tanto, es algo que se va a ver en las ecuaciones de acá en adelante, el valor de recupero. Lo que el ente espera obtener del bien, o espera que va a tener, el valor que va a tener el bien una vez finalizada su vida útil. Tengamos en cuenta que vida útil es el tiempo, la cantidad de años que el bien va a generarle beneficios al ente. Ahí tenemos entonces el valor a depreciar, que sería el valor que se espera que se va a consumir del bien o que se va a perder del bien a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, el valor a depreciar es un gasto, va a representar un gasto para el resultado del ejercicio de cada periodo que se beneficia con su utilización. Es decir, que ese valor a depreciar, que va a representar un gasto, se va a distribuir en todos los ejercicios que se beneficien con la utilización de ese bien. Es decir, que el valor a depreciar no se considera un gasto en un solo ejercicio, sino que se va a distribuir a lo largo de la vida útil. Por lo tanto, entonces, como dice aquí, el hecho de que la mayoría de estos bienes sufran desgastes o agotamientos da lugar al estudio de cómo serán distribuidas las pérdidas de valor en los periodos durante su vida útil. Es decir, lo que llegamos a la determinación de la cuota de depreciación. A ver si esto por ahí se entiende. Nosotros tenemos un bien que ha sido comprado. Como genera futuros ingresos, reúne la condición de activo. Por lo tanto, entonces, permanece como tal hasta que empieza a consumirse.
Lo mismo pasa con los bienes de cambio. Los bienes de cambio, el ente desembolsa una suma de dinero, tiene un costo, pero se lo considera un costo no consumido porque todavía el bien no ha sido, en su palabra, consumido o vendido. Por lo tanto, se espera al momento de la venta para registrar su resultado negativo a través del costo. En estos bienes pasa algo parecido. Permanecen en el activo por el hecho de que generan beneficios al ente en el futuro, ¿sí? Pero esos bienes van sufriendo un desgaste, se van consumiendo, van sufriendo una pérdida de valor, producto del agotamiento, producto del desgaste que sufren por la normal utilización. Por lo tanto, esa depreciación, ese desgaste, debe ser asignado como resultado a cada ejercicio que se benefició con su uso, ya que estos bienes generan un beneficio, se distribuye. Esta distribución se logra a través de la determinación de la cuota de depreciación. Esa cuota de depreciación nos va a dar un valor que surge de la diferencia del valor de incorporación menos el valor de recupero, dividido la cantidad de años de vida útil que se estima el bien va a brindar, va a ser de utilidad al ente. Este es un método una cuota de depreciación de tipo lineal, donde en cada ejercicio que finaliza se va a tener que determinar una misma cuota, se va a determinar una misma cuota de depreciación. Esto también está, todo esto que le estoy diciendo está en el práctico, o está preguntado en el práctico. ¿Y cuál es el momento de la registración? El momento de la registración contable es al cierre del ejercicio. Al cierre del ejercicio que se beneficia con su utilización. Esto que pongo aquí, que se beneficie con su utilización, no lo pongo por un dato de más. Esto significa que todo aquel ejercicio o ejercicio económico que se benefició con el uso debe de hacer la correspondiente cuota de depreciación, que se constituye con las cuentas que vamos a mencionar ahí, y las están viendo ustedes. Pero cuando el bien deja de ser útil, cuando el bien de uso deja de generar beneficios al ejercicio, o a partir de un determinado ejercicio, ya no se deprecia en los ejercicios futuros. Solamente se va a depreciar en los ejercicios que se benefician con su utilización, de tal manera que se logre una correlación entre los beneficios o ingresos que generan y los costos que el ente incurre para generar esos beneficios. Supónganse ustedes que el ente tiene una máquina que produce un determinado producto. Por lo tanto, entonces, la máquina empieza a tener sus correspondientes registros a través de los años de la cuota de depreciación. Pero en un determinado momento, la máquina la que produce un determinado producto, ese producto sufre una pérdida de mercado y ya el ente no puede vender o no lograr ingresos por el producto que fabrica la máquina. El caso, por ejemplo, puntual, podemos decir la máquina de hacer sombreros. Siempre pongo el ejemplo porque hoy en día no se usa sombrero, pero en una época se usaba. Entonces, teníamos la máquina de hacer sombreros, bárbaro, pero el sombrero ya se dejó de utilizar por una cuestión de costumbre, moda, y por lo tanto, al no poderse vender el producto, la máquina deja de tener beneficio. Eso quiere decir que en el año en el cual se toma conocimiento de lo que se llama esta obsolescencia económica,
en el cual detectamos que el producto que produce o elabora la máquina no se puede vender o comercializar. En ese ejercicio corresponde hacer una amortización extraordinaria y por lo tanto ya en el futuro no hay más cuotas, no se contabilizan más cuotas de depreciación. ¿Mm? Por eso entonces es la frase esta de esta cuota de depreciación se registra la fecha de cierre de ejercicio que se beneficia con su utilización. Ahí vemos dos cuentas, una de resultado negativo, que es la que refleja la pérdida de valor de la maquinaria, ¿no? Por un valor X, puse 50.000, y la cuenta patrimonial activa de saldo acreedor, una cuenta que regulariza la cuenta maquinaria, que se llama depreciación acumulada. Esta cuenta patrimonial activa de saldo acreedor va a ir acumulando, como lo indica, las diferentes amortizaciones o depreciaciones que va sufriendo el bien a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, entonces, si vamos a una de las placas anteriores, vamos a determinar que el valor residual va a estar dado por el valor de incorporación menos el saldo de esta cuenta a una determinada fecha. Como ven entonces, la depreciación tiene un doble efecto. Por un lado, distribuir un costo o una fracción de ese costo en los distintos ejercicios que se benefician con la utilización. Y por otro lado, reflejar la disminución contable del activo, ¿no? de la cuenta maquinarias. También hay un punto que habla de cuál es la finalidad. Bueno, en parte lo mencioné recién, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la depreciación? Bueno, a través de la registración de la depreciación de los bienes de uso durante su vida útil, se regulariza, se ajusta el valor de incorporación del activo y se asigna a cada ejercicio una fracción del costo de estos bienes, gastos, ¿no es cierto?, con el fin de lograr una adecuada correlación de dicho costo con los ingresos generados. Fíjense un detalle, ¿no? Nosotros hablamos de depreciación y decimos, la depreciación es pérdida de valor. Pérdida de valor. Ahora, acá estoy mencionando qué es gasto. La naturaleza de la cuenta de depreciaciones maquinarias, como la que vimos en el caso anterior, ¿no? Esa que está ahí con resultado negativo en el debe, ¿es una cuenta de pérdida o es una cuenta de gasto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me equivoqué ahí al poner gastos? ¿No tendría que haber puesto pérdida? ¿Me escuchan? Sí, Gustavo, se escucha bien, ahí te están respondiendo los chicos, sí. No escucho yo, por eso no los Ah, no, escucho. porque te escribieron por chat algunas respuestas. Bueno, ¿Te las leo? No sé si querés. a ver, no sé qué pasa hoy acá. Te digo. Dijeron que es gasto, porque contribuye a la actividad principal, que no genera pérdidas porque si no, no se hubiera registrado. Esas son las respuestas que... Es raro que no puedo leer, no sé por qué no puedo leer los chats. Qué lástima. Por eso les pido que desbloqueen el micrófono y cualquier cosa me hablen. Bueno.
Bueno, es un gasto. ¿Por qué es un gasto? Porque la depreciación, al producirse, está generando un beneficio para el ente, ¿sí? Es una disminución patrimonial que genera beneficios para el ente, en forma indirecta, pero lo genera. La clasificación de pérdida, eh, se da cuando hay una disminución patrimonial sin compensación económica. Bien. Gustavo, ¿Sí? acá hay un chico que dice, no sé si será para desbloquear, Alt más H, pero no sé, Ramiro dice, Alt más H, no sé si será para desbloquear el chat, es para que abra el chat, dice, Alt más H, me pone acá. Alt más H. Sí, más H sí puso acá, no sé si yo no lo conozco, no sé. No sé por qué. Dice Ramiro que es para Alt H, sí, Alt H, no más, tiene razón, Alt H, ¿Sí? Lo y estoy se poniendo abre el chat, dice. Alt H. Sí. Sí, lo estoy poniendo acá como. Pero no lo veo, no veo cuando lo activo, algo está pasando. Cuando lo veo, no, te lo tildo y no me aparece el desarrollo de. No veo las. De cualquier manera, cualquiera puede destrabar el micrófono y hablar, eso sí, es como lo haces vos. De última, en vez de usar el Sí, chat, sí, sí. lo pueden, ¿le parece, chicos? Por si se queda alguno, pues yo no lo estoy poniendo acá, no sé por qué, eh, no sé por qué quedó así. Así que cualquiera puede destrabar su micrófono y hacer la pregunta que les parece, ¿sí? Bueno, estas clases así, con el fin de lograr entonces una adecuada correlación de dicho costo con los ingresos generados. ¿Mm? Bien, uno dice beneficios, ¿no? Ingresos generados. Una silla de escritorio genera beneficios, un escritorio genera beneficios, ¿no? Los muebles y útiles generan beneficios, no generan beneficio en forma directa porque obviamente no producen, pero sí brindan un servicio, brindan un uso para el personal que trabaja en la empresa. Quiere decir que el sector administrativo no podría desarrollar su actividad de administración si no hubiese este tipo de bienes. Por lo tanto, entonces, si bien no generan en forma directa un beneficio, indirectamente permiten el desarrollo de la actividad. Bien, con respecto a la depreciación, tenemos las causas. Y tenemos dos tipos de causas. Las causas previsibles y normales, ¿eh? Causas previsibles y normales, que son propias de la naturaleza o del transcurso del tiempo. Es decir, las previsibles son las esperadas, las que se esperan que se vayan a producir, como el desgaste por su uso normal o el agotamiento en el caso de actividades extractivas, ¿sí? Entonces, estas son causas, una de las causas desde la depreciación. Y las otras causas son las imprevisibles, aquellas que suceden esporádicamente, como por ejemplo el deterioro. Un bien de uso se quema por un voltaje, alto voltaje, o se destruye o se rompe por algún motivo especial, entonces eso genera el reconocimiento contable de la depreciación en el ejercicio en el cual se produce el hecho. Cuando tenemos esta situación,
tenemos que reflejar la depreciación acumulada extraordinaria, ¿eh? Es decir, cargar al ejercicio, reconocer al ejercicio los resultados de depreciación que se esperaban realizar en el futuro, ya que el bien ha quedado deteriorado. La otra es la obsolescencia. La obsolescencia es una de las causas de depreciación que puede ser técnica o económica. La obsolescencia técnica se da cuando aparece en el mercado un producto más económico y que genera mayor productividad, ¿no? Esto se ve mucho en el tema de los equipos de computación, que tienen una permanente renovación, porque siempre aparecen equipos de mayor capacidad de procesamiento, mayor, digamos, rapidez para procesar datos. Eso entonces hace que el equipo que el ente tiene en ese momento se desvalorice, ya que existen nuevos equipos más económicos y con mejor funcionamiento y rapidez de procesamiento. Y por otro lado, está la obsolescencia económica. Y la obsolescencia económica es la que mencioné hoy con respecto a la máquina de hacer sombrero, es decir, cuando el producto que produce el bien pierde mercado y esa máquina deja de generar beneficios para el ente. Por lo tanto, entonces, al igual que lo anterior, cuando se producen este tipo de situaciones, en el ejercicio donde se generan estos hechos, corresponde a la fecha de cierre no solamente reflejar la cuota de depreciación normal que le correspondía al ejercicio, sino también adicionarle en otra cuenta de resultado también las depreciaciones extraordinarias, que son aquellos desgastes que se esperaban, o consumos que se esperaban a producir en el futuro. De esa manera, el bien pasa a ser dado de baja, ¿no? Ya que al no obtener beneficio, no generar beneficios para el ente, ya dejan de tener la condición del activo. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué tratamiento le damos a un bien de uso que no genera, ya que no puede producir? Bueno, habrá que ver si se puede vender como chatarra. Si tiene una posibilidad de valor económico, te podrá incorporarse como otros activos, que es otro rubro, ¿no es cierto?, del activo, a la espera de que pueda ser comercializado, pueda ser enajenado. Pero ya no pertenece a este rubro, ya que no va a ser utilizado y va a generar beneficios por su utilización. Uno de los puntos, un segundito,